Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Paola Rosso Ponce y quiero y agradecer a Sandra y a Brenda que me invitaron a participar de este ciclo de videos y poder contarles mi experiencia como alumna en un primer momento de la Escuela de Museología. Actualmente soy docente de la escuela y me encuentro dirigiendo un museo nacional y hacer ese recorrido de esos tres momentos que en relación al Departamento de Arqueología me parece sumamente interesante porque esa experiencia que viví siendo alumna, de poder colaborar y hacer pasantías en el Departamento de Arqueología, clasificando material, participando de conversaciones también multidisciplinarias, donde tenía contacto directo con colecciones que no son las típicas que nos imaginamos cuando uno ingresa a estudiar museología, que son objetos enteros. Acá trabajábamos con las colecciones del Departamento de Arqueología, que son los restos arqueológicos que se fueron encontrando en las distintas excavaciones. Y también participar del trabajo de campo, que el trabajo de campo fue una experiencia hermosísima, muy interesante desde lo profesional y también desde lo personal, ¿no? Los vínculos, conocer de primera mano el trabajo de campo, trabajar con otros estudiantes de carreras de antropología, de arqueología, esa convivencia que se da en el trabajo de campo, en el día a día mientras estamos persiguiendo una hipótesis de investigación. Y la verdad que desde que me convocaron es como que tengo un montón de anécdotas que me fueron apareciendo y fui recordando desde, por ejemplo, la primera vez participé en el primer año, si no fue en el primer año de la carrera, en la Plaza Sarmiento. En ese momento estaba el profesor Socorso Volpe y estaban en la Plaza Sarmiento cuando se removía, se cambiaba la fuente que está detrás, digamos, de las dársenas de los colectivos. Y eso fue un primer acercamiento, ¿no? De entender de que como en el espacio público, antes de una obra, es importante hacer la prospección, los pozos de sondeo y entender que el desecho en el ámbito urbano, ¿no? El desecho sanitario nos puede otorgar muchísima información. Y son cosas que yo en el momento entendí y a lo largo de los años me lo tenía naturalizado, pero estando hoy trabajando en un museo histórico de tinte histórico, realmente para nosotros es fundamental ese tipo de registros y la información que él nos puede brindar. Así que bueno, contarles eso, contarles después lo que fue el proyecto de casa parroquial, con todas las anécdotas de lo que implicó ese trabajo en el centro, pegado a la catedral, lo que eso significó para los vecinos y para nosotros que estábamos trabajando dentro de las cuadrículas y la gente venía a rezar. Esa fue una experiencia súper interesante, muy diferente. Otra fue Playa Mansa. Playa Mansa fue lindísimo. Yo no me quedaba en el campamento. Ahí trabajábamos en Arroyo Seco, Playa Mansa en Arroyo Seco, a la orilla del río. Y como yo trabajaba a la tarde, entonces me levantaba muy temprano, me iba hasta la Escuela de Museología con el director de ese momento, que era Tormin Beni, me iba en auto hasta el campamento, entonces trabajaba hasta el mediodía, primera hora de la tarde, y me volvía con él para ya prepararme e ir a mi otro trabajo. Y yo trabajaba, yo no recuerdo si era la cuadrícula 1, pero es la cuadrícula que estaba más en el borde del agua. Y,
recuerdo que, bueno, no, insisto, yo solo trabajaba algunas horas por día. Y en eso fue graciosísimo, porque en eso que yo estaba trabajando en mi cuadrícula, de repente empiezo con el pincel a tocar algo sólido y con el cucharín empiezo con mucho cuidado a remover y encontramos lo que muy graciosamente y para mofarnos un poco de los compañeros que estaban bajando más rápido en la cuadrícula, pero sin hallazgos, encontramos piezas cerámicas y un núcleo de lítico, y entonces yo decía que ya teníamos la colección Pau. Pero bueno, anécdotas, montones, montones, y me parece, vuelvo a insistir, una experiencia hermosa. Como docente, para mí la visita al departamento de arqueología de la escuela, de la propia escuela, es importantísimo, un poco por esto que yo les cuento y otro poco por esto de conocer de primera mano el trabajo sobre las colecciones, la conservación, la clasificación, el registro, la guarda. Así que nada, muy contenta. Se me ocurren un montón de anécdotas, pero no los quiero aburrir. Quedaron amigos entrañables en cada uno de esos proyectos, otros que no vi más, pero que si nos llegamos a encontrar, ahora mucho más grandes, que de hecho pasó ahora en San Nicolás, donde trabajo, justamente está colaborando con mi equipo una compañera de esos proyectos de hace tantos años atrás, que es Daniela Beltrami. Bueno, abrazo gigante, gracias nuevamente Sandra y Brenda por esta invitación.